Revolución en verde. Capítulo 27. Búsqueda del tesoro. Al llegar los competidores restantes al campo de entrenamiento Omega, fueron recibidos por varios clones de ectoplasma, quienes los guiaron a sus respectivos puntos de recolección. Una vez allí, los equipos tuvieron tiempo para planificar su estrategia y solicitar aclaraciones sobre las reglas a ectoplasma. Para cuando llegó al punto de recogida con su equipo, Kyoka ya estaba frustrada. Aoyama y Atsume habían estado hablando sin entenderse durante todo el camino, mientras que Awase no había dicho ni una palabra. Sabía que a Atsume no le importaba en absoluto lo radiante que era Aoyama, ni a Aoyama le importaban en absoluto los bebés de Atsume. Por otro lado, Kyoka esperaba profundamente que Atsume se refiriera a sus diversos objetos de apoyo y no a sus bebés. Awase parecía tan harta de sus dos compañeras como se sentía, pero no parecía dispuesta a tomar medidas para rectificar la situación. Fue un pequeño consuelo que los altavoces que transmitían los comentarios continuos, y fuertes, de Present Mig no estuvieran presentes en los bosques de Ground Omega. Kyoka suspiró. Al parecer, iba a ser la líder y estratega de su equipo por defecto, lo que le provocó una creciente ansiedad. No estaba hecha para tácticas y planificación como Izuku y Yaomomo, ni siquiera Omenuki. Kyoka se sentía cómoda aportando ideas y ofreciendo alguna sugerencia aquí y allá, como la mejor manera de usar su don en un plan, pero hacerlo todo desde cero. Eso estaba fuera de su alcance. Desafortunadamente, no había nadie más aquí que pareciera más interesado en el trabajo. Y esto era, en principio, algo que probablemente surgiría en la práctica una vez que se convirtiera en una heroína con licencia. No siempre tenían el lujo de esperar a que se elaborara un plan. A veces, incluso con frecuencia, el tiempo apremiaba. Sin embargo, aunque Kyoka no tenía experiencia planificando directamente, sí tenía mucha experiencia observando a Izuku planear. De hecho, estaba en mejor posición que la mayoría, porque podía oír casi toda la lógica que murmuraba tras cada plan. No era algo que pudiera replicar, pero quizás podría inspirarse. Respirando hondo para centrarse, Kyoka analizó lo que sabía de sus compañeros. El don de Awase podría ser invaluable para defender a sus objetivos, suponiendo que se lo permitieran. Una pregunta para ectoplasma. Aunque conocía el don de Aoyama, no parecía serle útil de inmediato para este juego, y Atsume era completamente desconocida para ella. Sin embargo, la estudiante de apoyo obviamente tenía equipo que había traído consigo, y dependiendo de qué fuera, podrían lograrlo. Muy bien, tenemos que armar un plan juntos. Awase y Atsume se giraron para mirarla con curiosidad, aunque Aoyama siguió hablando de su propia fabulación que Kyoka estaba bastante segura de que ni siquiera era una palabra, por un momento antes de darse cuenta de que nadie más hablaba. El momento de la verdad. Kyoka centró su mirada en Atsume. Ella era quien podía darles una mínima oportunidad de ganar. Atsume, tu equipo será la clave que nos permitirá pasar a la siguiente ronda. ¿Qué llevas? En cuanto terminó de hablar, Kyoka supo que había cometido un error. La alegría que mostró Atsume era desquiciada. ¿Con quién la habían obligado a unirse a un equipo? Tengo tantos bebés que podemos usar. Kyoka volvió a rogarle a quien quiera que estuviera escuchando que Atsume se refiriera a objetos de apoyo. La chica en cuestión metió la mano en su mochila y empezó a sacar varios objetos y a colocarlos en el suelo a su alrededor, hablando más rápido que Izuku durante sus murmullos. Tengo los bebés que llevo puestos. Mi bebé flecha de alambre, mis bebés suelas flotantes, mi bebé mochila propulsora y mis bebés gafas. Kyoka dejó escapar un pequeño suspiro, indicando que su interpretación de la palabra bebés por parte de Atsume era correcta. Pero también tengo un bebé dron, un bebé taser, un montón de bebés explosivos. Bueno, quizás lo de los explosivos fue un poco exagerado. Lo tendremos en cuenta para más tarde. ¿Tu dron tiene algún tipo de gancho? Atsume asintió tan rápido que Kyoka temió lastimarse el cuello. ¿Y tienes algún tipo de equipo de comunicación para que podamos hablar en privado? ¿Sí? Atsume volvió a sumergirse en su mochila, lanzando objetos a un lado y a otro en busca de su equipo. Tras un momento, reapareció para recibir una transmisión aérea mientras sostenía 5 pequeños cilindros lo suficientemente pequeños como para caber en un canal auditivo. Traje 5. Están en un canal personal encriptado, tienen un alcance de 320 kilómetros, filtran automáticamente el ruido de fondo y son biodegradables. Con un poco de trabajo, incluso podría usarlos para hackear el sistema de altavoces que usan los locutores. Eso va en contra de usarlos para comunicaciones secretas, ¿no?
Atsume se encogió de hombros, con una sonrisa desquiciada aún en su rostro. En fin. ¿Tienes alguna pieza de repuesto? ¿Como una placa de metal que pueda colocarse sobre nuestro contenedor de recolección? ¡No! Kyoka suspiró, pero Atsume continuó. Pero podría tomar algo de uno de mis bebés explosivos que cumpla con los requisitos. Déjame encontrar al indicado. ¿Eso no podría hacer que explote cuando no quieras? Awase aprovechó este momento para inyectar un poco de cordura a la conversación. Sin detenerse ni un segundo, Atsume respondió. ¿Sí? ¿Pero qué son unas cuantas explosiones aquí y allá? ¿Un peligro letal? Kyoka quedó impresionada con la expresión inexpresiva de Awase. Tonterías. Son solo el precio de la invención. Bien. Bueno, si puedes conseguirme una pieza sin explotar nada, avísame. Podría mejorar muchísimo nuestra defensa. Kyoka se volvió hacia Ectoplasma. Señor Ectoplasma, ¿va contra las reglas usar nuestros dones para defender a nuestros objetivos? Digamos, usar el don de Awase para soldarlos en su lugar y para cubrir nuestro punto de recolección. Mientras su profesor de matemáticas se tapaba la oreja para hablar con Midnight sobre los detalles de las reglas, Kyoka se dio cuenta de que Aoyama se le había acercado sigilosamente. Vaya, vaya. ¡Qué planificación tan magnífica! Me recuerda tanto a Midoriya. Kyoka no estaba del todo seguro de a dónde quería llegar Aoyama, sobre todo porque había rechazado firmemente gran parte de la oferta de Midoriya de ayudar con el entrenamiento. Hubo un silencio incómodamente largo por parte del rubio antes de continuar, sonriendo como un gato que pesca. ¿Te gusta, verdad? Ojalá que sí. Al fin y al cabo, estamos saliendo. Al parecer, esa no era la respuesta que Aoyama esperaba, pues su rostro cambió de una sonrisa petulante a una expresión de sorpresa. Para su crédito, se recuperó rápidamente. Solo quería asegurarme de que no te importara noquearlo. Otra vez ese punto. Kyoka no se contuvo. Izuku sí, pero cada vez era más hábil para atacarla sin miramientos. La mirada fulminante de Kyoka a Aoyama aparentemente fue suficiente respuesta, así que dejó el tema. Afortunadamente, Ectoplasma eligió este momento para darle una respuesta definitiva. Que el don de Awase estaba completamente permitido en este combate. Perfecto. Kyoka se encontró dirigiéndose de nuevo al resto de su equipo. Bien, así es como va la cosa. Awase, tienes que quedarte cerca de nuestro punto de recogida y soldar todos nuestros objetivos a la canasta. En cuanto consigamos uno, no lo soltaremos. También te pediremos que sueldes lo que te dé Atsume para asegurarnos de que nadie pueda entrar en nuestra canasta. Simplemente tendrás que quitártelo cuando consigamos más objetivos. Por suerte, Awase era un tipo razonable en general y asintió rápidamente a su papel en el plan. Podía luchar, pero no era la solución definitiva para él y no le molestaba demasiado quedarse en la base. Coordinaré a todos mediante nuestros dispositivos de comunicación. Si estoy conectado a tierra, podré oír casi todo lo que ocurre ahí fuera, al menos parcialmente, y podré moverme según sea necesario para brindar apoyo. Aoyama, Atsume, confío en que saldrán y nos conseguirán tantos objetivos como sea posible. Atsume, siéntete libre de usar tu don para ayudarnos también. Aoyama, usa tu don si te ayuda a conseguir un objetivo, pero no te excedas. Los dos nombrados también asintieron, aunque con algo más de vacilación que Awase. Aoyama fue quien habló. Señorita, ¿no quería ir tras el objetivo dorado? Brillaríamos como un diamante al sol si lo consiguiéramos. No. Aoyama pareció decepcionado por la respuesta tajante, mientras que Atsume y Awase se lo tomaron con calma. Que todos luchen por eso. Saldremos adelante pase lo que pase si buscamos puntos en los objetivos. No queremos sacrificar puntos por un objetivo especial que probablemente ni siquiera podremos conseguir. Aunque parecía decepcionado, Aoyama no argumentó nada más. Incluso si hubiera querido, no habría tenido la oportunidad, ya que el clon de Ectoplasma se giró hacia ellos para hablar. Tienen un minuto antes de que empiece la ronda. Les deseo mucha suerte. Dicho esto, el clon con pata de palo se alejó sigilosamente por el bosque. Kyoka respiró hondo. Era un buen plan. No era exactamente como lo que Izuku habría ideado, pero un buen plan al fin y al cabo. Ahora solo quedaba ejecutarlo. Ojalá ella y sus compañeros lo lograran y pasarán a la siguiente ronda. Para la sensible vista y audición de Mezo, el comienzo de la búsqueda del tesoro fue un caos descomunal.
No menos de 12 competidores, incluyendo a su compañero Fukidaishi, ya estaban enfrascados en una frenética carrera para robarle el objetivo dorado al equipo de Yanagi. Aunque Yanagi se había quedado atrás con Tokoyami para defender su punto de recolección, ni siquiera había necesitado involucrarse demasiado. Los estudiantes que asaltaban su posición debían estar tan preocupados por los demás equipos presentes como por Yanagi y Tokoyami. Parecía que estaban a un paso o dos de desatarse en una pelea descontrolada. Por eso Mezo les había dicho a sus compañeros que no se centraran en el objetivo dorado, al menos por ahora. En parte, quería tener una especie de colchón ante la, bastante probable, posibilidad de que su equipo no consiguiera el pase automático a la siguiente ronda. En parte, porque nadie en su equipo era especialmente bueno para robar objetivos. Bondo era fantástico en defensa y el propio Mezo era casi inigualable en exploración, pero el don de Kamakiri no era adecuado para este tipo de competencia. Fukidashi probablemente podría hacer algo para atrapar al objetivo especial, pero Mezo no conocía los detalles de su don ni cómo comunicarse con alguien con un bocadillo de diálogo por cabeza. ¿Era un excéntrico? Mezo esperaba que no. Sin embargo, la principal razón por la que Mezo había argumentado para no centrarse en el objetivo dorado era una voz persistente en su cabeza que se parecía muchísimo a Midoriya. Shoji había estado dispuesto a ignorar todas sus demás preocupaciones e ir a por el objetivo dorado de no ser por esa voz. Después de todo, ¿qué mejor manera de destacar que conseguir el pase garantizado a la siguiente ronda? Tener una oportunidad de llegar a la final era, en general, un mejor plan. Mezo estaba seguro de ello y se alegró de haber podido convencer, al menos, a Kamakiri y a Bondo. Desafortunadamente, empezaba a dudar de si siquiera tenía alguna posibilidad de alcanzar un solo objetivo. El primer par de objetivos que había cercado fueron arrastrados por una ola de hielo antes de que pudiera acercarse demasiado. El tercer objetivo que había encontrado había desaparecido en un destello de luz verde. El sonido de los motores y el rápido repiqueteo de pies sólidos lo disuadieron de perseguir al cuarto, sabiendo que no había forma de que pudiera adelantarse a Ira. Afortunadamente, ninguno de los otros pesos pesados de este evento parecía estar cerca del quinto y sexto objetivo que había localizado, uno sentado al pie del árbol donde estaba encaramado el otro. Al agacharse para agarrar el objetivo en el suelo, un dolor intenso le recorrió el brazo izquierdo al ver pasar un destello de luz. Justo después del árbol estaba Aoyama, con el cinturón de enfoque brillando al sol. Quizás por primera vez en su vida, el chico exagerado no sonreía. El láser que había disparado le había quemado el brazo izquierdo, pero no le había causado daños graves. No tenía por qué fallar, amigo. Ese objetivo es mío. Retrocederás lentamente y no te lastimarás, ¿comprendes? A Mezo le costaba intimidarle el chico llamativo, dado que medía casi 20 centímetros y pesaba 30 kilos. Sin embargo, su voz cambió y su mirada se endureció. A pesar del extraño comportamiento de Aoyama, Mezo extendió la mano una vez más, esta vez con 3 manos desde su lado derecho, dispuesto a soportar un poco de dolor para asegurar el objetivo. Después de todo, sus brazos podían sanar. Sin embargo, Mezo se aseguró de retraer los ojos adicionales que tenía en los extremos de sus brazos. No tenía sentido quedar ciego temporalmente, incluso si podía sanar. Otro disparo láser impactó en una de las manos derechas de Mezo, quemándole y carbonizándole todo el apéndice. Los otros 2 brazos, sin embargo, parecían estar libres de obstáculos, hasta que se estrellaron contra lo que parecía una barrera invisible. A su derecha, Mezo oyó un leve silbido. Girándose, vio a Monoma salir de entre 2 árboles, observándolo con recelo. Ahora, te agradecería que mantuvieras tus sucias manitas alejadas de mi objetivo, muchas gracias. Mezo entrecerró los ojos. Sus manos no eran pequeñas. Podía hacerlas del tamaño que quisiera. Mis mains no están sucios. Le gritó Aoyama a Monoma, mirándolo con furia como si pudiera disparar rayos láser tanto por los ojos como por el estómago. Monoma, a pesar de su aparente compostura, no parecía saber qué hacer con los gritos de su amigo. En cuanto Aoyama se giró para ver quién había insultado sus manos y vio que era Monoma, su actitud cambió al instante. Atrás quedaron la mirada de acero y los labios apretados que habían recibido a Mezo. En su lugar, Aoyama lucía su característica sonrisa burlona y sus ojos a punto de guiñar un ojo. Ah, hermano, Monoma. Me alegra mucho verte aquí para ayudarme con este bufón de la primera clase. Tiene los ojos puestos en un objetivo que es mío por derecho. Su voz también había recuperado su habitual extravagancia.
Si no me equivoco, mi querido amigo, esto es una batalla campal, respondió Monoma con una voz férrea y sedosa. Y mi equipo tiene 3 compañeros nuestros, a diferencia de uno solo en el tuyo, así que el objetivo debería ser, naturalmente, nosotros. Los ojos de Aoyama se entrecerraron un poco, perdiendo algo de brillo. Bueno, llegué primero, así que puedes buscar más objetivos para tu cruzada quimérica en otro lugar. Mezo se contuvo para no interrumpirlos y señalar que, de hecho, había sido el primero en llegar. Se oyó un leve silbido en el aire cuando Monoma empezó a caminar amenazadoramente hacia Aoyama, exhalando sin parar. Al menos mis planes no solo me benefician a mí y son más que simples disparates. Jadeó Aoyama, ofendido, y Mezo estaba seguro de ver un destello de dolor e ira genuinos en sus ojos, antes de ser cubiertos de nuevo por su habitual superioridad. El francés intentó avanzar para alcanzar a Monoma, pero de inmediato se topó con una barrera invisible. Al parecer, Monoma estaba tomando prestada la habilidad de Tsuburaba por el momento. Ah, mi amigo, pero no lo suficiente. Por desgracia para Monoma, el aire sólido seguía siendo solo eso, aire. No le ofrecía ninguna protección contra el láser umbilical de Aoyama, y Monoma acabó lanzándose hacia un lado, contra un pequeño bosquecillo, solo para evitar la explosión. Un puñado de escamas emergió del bosquecillo donde se había escondido Monoma, y Mezo comprendió de inmediato 2 cosas. Primero, Monoma debía ser capaz de copiar más de una peculiaridad a la vez, si tenía las de Tsuburaba y Rin disponibles. Era algo que Midori ya había planteado, pero Monoma solo había mostrado una peculiaridad a la vez durante su entrenamiento, por lo que se había descartado como una posibilidad de mejora futura. En segundo lugar, y mucho más importante, Aoyama y Monoma estaban ahora completamente concentrados el uno en el otro, y el objetivo frente a Mezo estaba completamente desprotegido. Lenta y silenciosamente, para no llamar la atención, extendió la mano, agarró la bola plateada y la guardó en uno de sus bolsillos. Mezo levantó la vista hacia el árbol donde yacía el objetivo, y se encontró con un dron que volaba justo encima de él, recogiéndolo con un gancho extensible. Antes de que pudiera procesar lo que veía, el dron ya estaba volando, con su presa asegurada. Fue suficiente para recordarle que debía seguir adelante. Ni Aoyama ni Monoma parecían haberse dado cuenta de que la recompensa por la que luchaban ya no estaba disponible, y Mezo quería que así fuera el mayor tiempo posible. Se escabulló lentamente y regresó al punto de recolección de su equipo. Ojalá Kamakiri tuviera más suerte que él. El corazón de Ochako se aceleraba mientras se balanceaba ingrávida entre los árboles, cargando con 2 objetivos que había liberado de Kamakiri. El chico mantis ya había desistido de perseguirlo, pero Tsu, quien se había unido al principio, había demostrado ser un perseguidor mucho más tenaz. Entre su lengua y sus poderosas piernas, Ochako tuvo que usar toda su agilidad en el aire para mantenerse ligeramente por delante de la chica rana. Su estómago daba volteretas mientras rebotaba de un árbol a otro. Normalmente, esto habría sido soportable, pero el resto de su cuerpo se retorcía intentando evitar que la lengua de Tsu la atrapara. La combinación la estaba llevando incómodamente al borde del vómito. Además, Ochako apenas tuvo tiempo de impulsarse de una rama a otra antes de que la lengua de Tsu la golpeara justo detrás de ella. Si no hubiera sido por las semanas de práctica saltando de viga en una de las obras de sus padres, Ochako estaba segura de que ya se habría desorientado o habría fallado un salto. Los árboles eran mucho menos regulares que la silueta esquelética de un rascacielos, así que hubo algunos sustos. Los golpes de Tsu al aterrizar en los troncos y ramas detrás de ella tampoco se alejaron. De hecho, se acercaban, a medida que la chica rana se acercaba a su presa. Un destello metálico a través del bosque a su derecha llamó la atención de Ochako. Yaomomo debía de haber terminado de construir sus defensas para su punto de recolección. Al menos, esperaba que fuera su punto de recolección, aunque esperaba que estuviera a su izquierda en ese momento. Quizás Ochako había sido algo optimista al no haber perdido el rumbo. A pesar de todo, se dirigió hacia el metal, saltando de rama en tronco y viceversa con saltos cortos y controlados. Por suerte, lo que había visto eran, de hecho, las fortificaciones que Yaomomo había generado a lo largo de la ronda. Sin embargo, en cuanto Ochako entró en el claro donde se encontraba su punto de recolección, se sorprendió al ver a su compañero apuntándole con un rifle. Con un grito, juntó las manos por reflejo y se dejó caer al suelo, rodando por el impacto, al tiempo que oía el estallido de los disparos sobre ella. Un golpe sordo y un croit forzado siguieron al disparo, y Ochako aprovechó la oportunidad para levantar la vista y ver qué ocurría.
Tsu había estado mucho más cerca de lo que Ochako creía, al parecer lo suficientemente cerca como para abalanzarse sobre ella. Ahora, sin embargo, se había retirado al borde del claro, cuidándose el costado donde una bala de perdigones del rifle de Yaomomo la había impactado. Yaomomo preparó su rifle y apuntó con cuidado a Tsu, lista para disparar de nuevo si era necesario. En voz baja, le habló a Ochako. Hay un agujero para depositar tus objetivos en el lado sur de la defensa. Te cubriré mientras lo haces. Cuando Todoroki le pidió a Yaomomo que creara algo para defender su punto de recolección, Ochako esperaba algo simple, como un escudo metálico que cubriera a sus objetivos para dificultarles las cosas a sus competidores. Sin duda, no esperaba algo tan complejo y mecánico. Mientras Ochako dejaba caer sus objetivos en el agujero que Yaomomo le había indicado, se oyeron una serie de ruidos metálicos y zumbidos mientras sucedían cosas vagas fuera de su vista. Ochako permaneció allí de pie, con las manos preparadas por si algo explotaba, aún no estaba del todo segura de qué hacía, pero los ruidos se fueron apagando y dos agudos dinks resonaron en el claro. Al parecer, la máquina estaba muerta. Tsu volvió a saltar con dificultad antes de saltar, aparentemente habiendo decidido que había cosas más fáciles que conseguir en otro lado. Con la adrenalina de la persecución finalmente terminada, Ochako apenas se dio cuenta de las náuseas que sentía. Se dobló sobre las rodillas, agarrándose el abdomen, intentando mantener el contenido de su estómago en su sitio. Sin su disfraz, su cuello y sus muñequeras ajustadas, se vio obligada a apretar los puntos de presión de las muñecas para intentar contener las náuseas. Tras unos instantes al borde del vómito, las oleadas de repugnancia comenzaron a disminuir y Ochako pudo abrir los ojos de nuevo. Frente a ella estaba Yaomomo, con un rifle de perdigones a su lado, ofreciéndole una pastilla medicinal. Es Dramamine con receta médica estándar, diseñada para aliviar el mareo. Apuesto a que te aliviaría un poco el dolor de tu don. Ochako observó la medicina con recelo. Al fin y al cabo, por mucho que confiara en Yaomomo, crear una medicina era un proceso complicado sin garantía de que funcionara bien a la primera. Un momento después, una nueva oleada de náuseas eclipsó cualquier duda, y Ochako agarró con entusiasmo la pastilla que le ofrecía. Intenté preparar una fórmula de acción rápida, pero aún podría tardar unos minutos en hacer efecto, continuó Yaomomo. Lo siento, pero aún necesito repasar mi farmacología. Ochako seguía jadeando, doblada en el suelo, pero las náuseas empezaron a remitir más rápido que antes. En fin, llevas ahí fuera casi 20 minutos seguidos. Puedes tomarte un respiro. ¡No! Ochako solo había logrado traer 4 objetivos en total. Al estar en el bosque, no tenían forma fácil de comprobar el rendimiento de los demás equipos, así que necesitaban esforzarse al máximo para asegurarse el pase a la siguiente ronda. Intentó ponerse de pie, pero le resultó mucho más difícil de lo esperado. Quizás se había esforzado más de lo que pensaba en sus anteriores aventuras aéreas. En lugar de levantarse, Ochako solo logró impulsarse, aterrizando torpemente de espaldas y sin dejar de jadear. Yaoyorozu tiene razón, la voz de Todoroki atravesó el claro mientras se deslizaba sobre un trozo de hielo. La mayoría de los objetivos han sido capturados por algún equipo, insertó con naturalidad otras 4 esferas en el artefacto de Yaomomo, y Ochako intentó no sentir envidia de que pudiera volver a entrar con todo su arsenal tan fácilmente. Tenemos que cambiar de planes. Ochako observó distraídamente cómo Yaomomo preparaba unas compresas calientes y se las entregaba a Todoroki, quien rápidamente las presionó contra su costado derecho. Su rostro permaneció inmóvil, pero algo de la tensión pareció disiparse de su postura. Una vez segura de que estaba calentándose, Yaomomo comenzó a hablar. Con los 4 que acabas de traer, sumamos 17 en total. Ochako se preguntó cuántos de ellos habría traído Todoroki contra Kirishima. Este evento no parecía favorecer las fortalezas de Kirishima, sobre todo, pero el chico ya la había sorprendido antes. ¿Sabes dónde están la mayoría de los demás? ¿Cuál es el nuevo plan? Fue extraño ver a Yaomomo, normalmente tan serena y al tanto de la planificación, ceder inmediatamente ante Todoroki sobre cómo abordar este evento. Ochako no había dicho nada antes, al principio de la partida, principalmente porque el plan de Todoroki era sencillo y sensato. Pero con Midoriya, tanto en la primera ronda como durante el entrenamiento de Don, Yaomomo siempre había contribuido de igual manera. Ahora, en cambio, Todoroki simplemente impuso su voluntad y ella la aceptó. Ochako no entendía bien por qué. Creo que el equipo de Yanagi tiene una de las reservas más grandes. He visto a Ida y Tokage conseguir bastantes objetivos.
Aparte de eso, los equipos de Midoriya y Awase probablemente sean los que más, pero todos tienen al menos algunos. En definitiva, no es de extrañar, dadas las composiciones de los equipos y las posiciones finales de la última ronda. Todoroki continuó. Uraraka, cuando te sientas mejor y Kirishima regrese, deberías ver si puedes robarles algún objetivo a los equipos de Midoriya o Awase. Si no, intenta con los demás equipos. Naoyorozu, quédate aquí con Kirishima y defiende lo que ya hemos recolectado. Pronto tendremos carroñeros probando nuestras defensas, supongo. ¿Y qué harás, Todoroki? Preguntó Yaoyorozu con humildad. Un brillo en sus ojos indicaba que no estaba contenta con permanecer a la defensiva durante todo el evento, pero no dijo nada al respecto. Iré yo mismo a por el equipo de Yanagi y capturaré el objetivo dorado. Corregiré mi error de la ronda anterior y la derrotaré yo mismo. Shoto había vigilado al equipo de Yanagi durante los primeros 20 minutos del evento, aproximadamente, solo para asegurarse de saber dónde estaba el objetivo. Su plan, como Shoto había observado, estaba bien pensado. Iida y Tokage tenían ventaja en movilidad y capacidad para realizar múltiples tareas, así que se encargaron de capturar objetivos. Tokoyami y la propia Yanagi, con sus excepcionalmente poderosas peculiaridades, se mantuvieron en defensa para alejar a los demás equipos de su punto de recolección. Sin embargo, incluso peculiaridades tan poderosas como las suyas eran susceptibles de agotarse en el transcurso de un conflicto prolongado. El hecho de que hubiera estudiantes de tantos equipos diferentes compitiendo por el objetivo dorado parecía ser una ventaja para Yanagi y Tokoyami, ya que sus oponentes tenían que preocuparse tanto entre sí como por los defensores. Al principio de la ronda, tras unos momentos de caos, los atacantes parecían concentrados en aplastar a Yanagi y Tokoyami, sin mucho éxito. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo y más contendientes se unían a la creciente refriega en el claro cerca del punto de recolección, los conflictos entre ellos dieron a Yanagi y Tokoyami un respiro. Peor aún, Iida y Tokage aparentemente habían regresado definitivamente y estaban ayudando en la defensa general. Mientras Shoto observaba de cerca, se dio cuenta de que la propia Yanagi desempeñaba un papel mucho menor ahora que al principio del evento, ya que apenas se veía púrpura en el claro. No le preocupaban Iida ni Tokage, y su experiencia en las pruebas de combate anteriores le hacía creer que podría enfrentarse a Tokoyami en esas condiciones de luz. Yanagi parecía igualarlo en potencia bruta, pero era evidente que estaba al borde del agotamiento por su don, sobre todo después de su exhibición en el primer asalto. Por lo tanto, no había mejor momento para atacar que ahora, antes de que tuviera la oportunidad de descansar mucho más. Shoto salió de entre los árboles hacia su objetivo con un propósito inquebrantable. La melee se detuvo y se separó frente a él, aunque no estaba claro si fue casualidad o no, pero al final fue irrelevante. Era una vez menos que necesitaba usar su don, y eso era todo lo que importaba. Sin embargo, a mitad de camino, los estudiantes a su alrededor parecieron darse cuenta al unísono de que lo tenían rodeado y ya no se separaban tan fácilmente. Fue un estudiante corpulento y musculoso de la clase 1B, Sato, si no recordaba mal, quien finalmente intentó detenerlo. No intercambiaron palabras, pero en cuanto su mano se posó en el hombro derecho de Shoto, este lo congeló en el acto. Tras zafarse del gélido agarre de Sato, Shoto se giró hacia los demás competidores que lo rodeaban. Les aconsejo que no se interpongan en mi camino. El rugido de los motores fue suficiente advertencia para que Shoto se agachara y observara cómo el intento de Iida por atraparlo solo encontraba aire. Como si esto fuera una señal para los demás estudiantes de la zona, quienes lo rodeaban aparentemente decidieron que él era el objetivo prioritario. Shoto suspiró. Nadie parecía tomar en serio sus advertencias. En un instante, los 8 estudiantes más cercanos, incluyendo a Iida, quedaron congelados en el suelo. Shoto no tenía tiempo para esto. Necesitaba llegar a Yanagi cuanto antes para debilitarla y robarle el objetivo dorado. No había forma de que pudiera congelar a todos los demás estudiantes y encargarse de Yanagi al mismo tiempo, así que tendría que concentrarse en uno u otro. Shoto continuó su camino hacia el punto de encuentro, levantando un muro entre él y el resto de los competidores en cuanto hubo espacio. Idealmente, volverían a luchar entre ellos una vez separados de la amenaza obvia, pero no había garantía de que eso sucediera. Tenía que darse prisa. Un puño lo golpeó en el costado derecho. El impacto fue algo menor debido al frío que le entumecía los nervios. Una mirada a ese lado no reveló nada, pero en cuanto miró, recibió una fuerte patada en la pierna izquierda, que lo hizo caer sobre una rodilla.
Así que era Tokage. Esperaba que el frío puro de la pared de hielo la ahuyentara. Era obvio que tenía rasgos de lagarto, y el letargo inducido por el frío parecía una clara debilidad para su don. Al parecer, había entrenado lo suficiente para superar los efectos inmediatos. Daba igual. Ahora que Shoto sabía que Tokage intentaba detenerlo, solo tenía que encontrar sus partes. Su puño y pie fueron fáciles de encontrar, pues acababan de golpearlo, y ambos quedaron congelados al instante en una columna de hielo. Shoto dejó vagar la mirada, y en cuanto vio movimiento en el aire a su alrededor, una nueva columna se elevó para capturar otro trozo del cuerpo de Tokage. Temblando levemente, Shoto aceleró el paso al acercarse al punto de recolección. Tokage no había sido derrotada por completo, pero estaba seguro de haber congelado suficiente parte de su cuerpo para asegurarse de que no interfiriera en su camino. Ahora solo quedaba Yanagi. Podía verla, de pie justo frente al punto de recolección, mirando en su dirección, pero no directamente a él, como si estuviera más concentrada en la lucha al otro lado del muro de hielo. Otro estudiante podría estar irritado por la expulsión, pero Shoto solo encontró una fría determinación al verlo. Terminaría su revancha antes de que ella tuviera la oportunidad de tomar represalias. Con su objetivo a la vista, Shoto lanzó un iceberg hacia Yanagi. Fue un ataque considerable, pero quería asegurarse de que fuera lo suficientemente grande como para eliminarla de la contienda al instante. Podría encargarse de ella si no lo hacía, pero dificultaría mucho más la adquisición del objetivo dorado y el regreso a la seguridad de su propio punto de recolección. Sin embargo, mientras observaba el ataque acercarse a Yanagi, algo extraño le pareció. Incluso ahora, con la evidente ola de hielo dirigiéndose directamente hacia ella, la chica seguía con la vista fija en la pared de hielo, aparentemente despreocupada por el inminente ataque. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de sentir algo más que un simple desánimo, una oscuridad se extendió desde detrás de su punto de encuentro, interponiéndose entre Yanagi y el hielo. Un estruendo resonó por todo el claro cuando el glaciar que Shoto había invocado se detuvo en seco. La oscuridad se enroscó en las esquinas del iceberg mientras las garras se hundían profundamente en el hielo, destrozándolo en una ventisca. Sombra oscura se alzó, tan grande como Todoroki la había visto jamás, rugiendo de alegría ante la emoción. De alguna manera, con tanta emoción, había logrado olvidarse por completo de Tokoyami. El chico con cabeza de pájaro estaba muy atrás, oculto casi por completo de la luz del día por el follaje, excepto donde su sombra umbilical lo conectaba con su don. Ya he esperado bastante, Fumi. Haré esto rápido. Obviamente, Tokoyami había estado permitiendo que Sombra Oscura se activara en la oscuridad. La fuerza de voluntad del chico debió ser inmensa para contenerla hasta que llegara el momento ideal. De todas formas, ahora que estaba expuesto a la luz del sol, incluso en este claro sombreado, Sombra Oscura no pudo resistir mucho tiempo. Incluso ahora, los ojos del don estaban cambiando del naranja a su amarillo habitual. Shoto, sin embargo, no tuvo la oportunidad de esperar tranquilo, ya que Sombra Oscura lo atacó, veloz como una víbora. Sin embargo, ambos combatientes se quedaron paralizados por el impacto al oír un crujido ensordecedor en la pared de hielo. Shoto, mirando por encima del hombro, se quedó atónito al ver que la pared se partía limpiamente por la mitad en su punto más grueso. Enmarcado perfectamente por la pared destrozada se encontraba Izuku Midoriya, con un relámpago verde parpadeando sobre su cuerpo, la mirada fija y decidida, brillando levemente a la sombra de los restos de la pared. La tarea de Shoto se había vuelto mucho más difícil, pues estaba seguro de que Midoriya tenía un plan. Izuku no tenía idea de lo que estaba haciendo aquí. Prácticamente todos los 100 objetivos estándar se habían encontrado para entonces, y Asui, no, Tsu, hacía todo lo posible por localizar cualquiera que estuviera desprotegido. Su equipo había logrado recolectar 18 esferas, la mayoría relativamente pronto. Si bien, en principio, había suficientes objetivos adicionales disponibles para mantenerlos fuera de los 4 primeros del evento, en la práctica era increíblemente improbable. Suponiendo que nadie robara ninguno de sus objetivos en ese momento, seguían adelante. Por eso no tenía ningún sentido que estuviera allí, en medio de la lucha por el objetivo dorado, gastando parte de su carga de Fajin para romper la barrera de hielo de Todoroki. Claro, Kaibara y Kaminari estaban a la altura de defender su punto de recolección, pero tenían razón al afirmar que el equipo que capturara el objetivo dorado atraería todas las miradas en la ronda final. Tras reflexionar, a Izuku no le importaba en realidad. De hecho, no quería que nadie más que All Might y Kyoka lo viera en la final, pero sabía que eso era imposible.
Sin embargo, en el calor del momento, con Kaibara y Kaminari mirándolo con esperanza, había accedido a venir allí para ver si podía atrapar al objetivo dorado. Y mientras estuviera allí, pensó Izuku, bien podría darlo todo. Frente a él estaban Todoroki y Sombra Oscura, quienes se recuperaron rápidamente del impacto de su aparición. Todoroki se recuperó un poco más rápido, lanzando a Sombra Oscura un ataque de hielo que empujó el don hacia Tokoyami, pero Sombra Oscura respondió rápidamente, arrancando dos grandes trozos de hielo y lanzándolos contra Todoroki. Esos dos podrían distraerse por un momento. A Izuku no le importaría en absoluto. Eso significaba que lo único que se interponía entre él y el objetivo dorado era la propia Yanagi, de pie tranquilamente justo frente a su punto de recolección. Izuku no estaba seguro de cuánto tiempo le quedaba en la ronda, pero no debía de ser demasiado. Con el uno para todos latiendo en sus venas a un ritmo constante del 5%, Izuku se lanzó hacia Yanagi. Por un momento, pensó que sería tan fácil como correr más rápido de lo que ella podía reaccionar, pero, claro, nada podría ser tan fácil. En cuanto Izuku se acercó a Yanagi, su ropa comenzó a brillar con la luz rosa violácea característica de su don. Sintió como si varias personas muy fuertes lo estuvieran sujetando físicamente. Incluso con el 5% del uno para todos recorriendo su cuerpo, Izuku se detuvo rápidamente, e incluso comenzó a ser empujado hacia atrás por el don de Yanagi. Sin embargo, su atención pronto se dividió, ya que más estudiantes inundaron la brecha en el muro de hielo de Todoroki. Escamas, cuernos, cinta adhesiva y otros proyectiles los desvíamos con apenas un ligero destello púrpura cada vez que se acercaban demasiado a Yanagi o a su punto de recolección. Los estudiantes seguían luchando entre ellos por quién conseguiría el objetivo dorado, pero quienes se acercaban demasiado a Yanagi eran rápidamente empujados aún más lejos. Izuku llevó One for All al 7% y logró detener su retroceso. Estirándose aún más, al 9%, el máximo que podía alcanzar sin molestias, Izuku comenzó a avanzar, acercándose a Yanagi y al objetivo dorado tras ella. Su avance era lento, pero Yanagi parecía no haber notado su movimiento aún. Izuku intentó mantenerlo así. Cuando la mirada de Yanagi volvió a posarse en él, se congeló, retrocediendo al 7% para no perder ningún progreso. Sin embargo, ella no lo miraba a él, sino a Todoroki, quien había dominado a Tokoyami. Ahora, caminaba lenta pero decididamente hacia el punto de recolección, con escarcha cubriendo todo su costado derecho. La ropa de Todoroki lo envolvió con fuerza, pero un instante después, un glaciar surgió entre él y Yanagi, de unos 3 metros de altura, extendiéndose entre ellos a lo largo de todo el camino hasta su cesta de recolección. Fue suficiente para romper su línea de visión hacia Todoroki y liberarlo. Aceleró el paso mientras Yanagi comenzaba a usar su don en el glaciar. No pudo o no quiso mostrar el mismo poder que al final del primer asalto. La lucha se reflejó en su rostro mientras concentraba la mayor parte de su poder en destruir el glaciar. Esta distracción le permitió a Izuku reanudar su movimiento, incluso con solo el 7% de One for All. Alcanzando el 9%, Izuku incluso pudo correr y se orientó para llegar tras el glaciar de Todoroki lo antes posible. Con el rabillo del ojo, vio que la atención de Yanagi se dividía por un instante, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Entonces, estaba tras el iceberg y era libre. Izuku se tambaleó ante la repentina libertad de movimiento, pero se recompuso rápidamente y se lanzó contra Todoroki con el uno para todos rugiendo en su interior. Todoroki se giró, con los ojos abiertos de par en par ante la rápida aproximación de Izuku, y algo brilló. Llamas danzaron a lo largo de su brazo izquierdo, lanzándose hacia Izuku en algunos puntos. Por reflejo, Izuku saltó a un lado. Todoroki simplemente se quedó paralizado, mirando su mano izquierda con los ojos abiertos, conmocionado o asustado. Izuku no pudo determinarlo. No dispuesto a esperar más a que Yanagi atravesara la barrera de hielo hasta él, Izuku aceleró hacia el punto de recolección, listo para agarrar el objetivo dorado tan pronto como llegara. Pero el objetivo dorado no estaba allí. A pesar de la presencia de unos 20 objetivos plateados normales, no había ninguna esfera dorada en el punto de recolección del equipo de Yanagi. Izuku ni siquiera tuvo tiempo de procesarlo antes de que el glaciar de Todoroki finalmente cediera, estallando en una tormenta de fragmentos de hielo. Inmediatamente sintió que su ropa se apretaba de nuevo, y esta vez ni siquiera intentó resistirse. Alguien había llegado primero. Sonaron trompetas a lo lejos, anunciando el final del evento, y la fuerza que lo mantenía en su sitio disminuyó, pero Izuku apenas podía concentrarse.
Su mirada se dirigió a Yanagi, pero ella parecía tan sorprendida como él por la ausencia del objetivo dorado, y mucho más angustiada. Así que no se trataba de un atleta de su equipo, sino de alguien que había conseguido robarles el pase garantizado a la siguiente ronda ante sus narices. Atención, participantes de la segunda ronda. Los altavoces integrados en el punto de recolección cobraron vida, con la voz de Midnight inundando el lugar. La ronda fue muy reñida, pero solo 4 equipos pueden avanzar a la ronda final. Con su adquisición de última hora de la esfera dorada, el equipo Onenuki se lleva la clasificación automática para la ronda final. Esto también significa, por supuesto, que el equipo Yanagi no avanzará, a pesar de tener suficientes puntos para hacerlo. Izuku se dio cuenta de que no había visto ni rastro de Onenuki en toda la ronda, ni de ninguno de sus compañeros. En principio, sin embargo, habría sido bastante fácil para Agakure o Shinso ocultar el objetivo dorado. Los 3 equipos restantes que avanzaron, sin ningún orden en particular, son el equipo Todoroki, el equipo Midoriya y el equipo Awase. Izuku dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Por muy seguro que estuviera de que su equipo pasaría a la siguiente ronda, oírlo confirmado le quitó un peso de encima. El equipo de Kyoka también lo había logrado, lo cual también le conmovió. De hecho, de sus amigos, solo Shoji no había llegado a la final. Las consecuencias de que te asignen equipos. Felicidades a nuestros finalistas. Los clones de ectoplasma se abren paso por el bosque para recogerlos a todos. Nos vemos pronto. Midnight terminó con un tono coqueto, totalmente propio de su personaje y totalmente inapropiado para una profesora de preparatoria. Izuku no tuvo tiempo de pensarlo, ya que Todoroki se acercó a él con fuego en la mirada. Midoriya. Parecía que controlaba sus sentimientos con mucha cautela, forzando una fachada estoica. Tenemos que hablar. En privado. Cuando volvamos, antes de comer, sígueme. El tono de Todoroki no dejaba lugar a discusión. Probablemente solo quería reiterar su desafío anterior, así que Izuku decidió seguirle la corriente. Ojalá no tardara mucho y pudiera reunirse con Kyoka y sus amigos para comer. La fisioterapia era una de las cosas que menos le gustaban a Aux. Después de todo, uno supondría que con tantas peculiaridades curativas, la fisioterapia ya no debería ser necesaria. Resulta que romperse la columna en 4 lugares diferentes, entre otras lesiones variadas que había recibido defendiendo a la UA, significaba que necesitaba fisioterapia sin importar cuántas peculiaridades curativas le lanzaran. Por lo tanto, para distraerse del aburrimiento de sus ejercicios de fisioterapia, había puesto el festival deportivo de la UA. Normalmente, Aux le pediría a uno de sus compañeros que lo viera para ver si había algún estudiante de primer año interesante al que debería prestar atención, pero dado que había estado trabajando estrictamente en el escritorio durante su recuperación, pensó que era una distracción razonable. Y a diferencia de años anteriores, la comisión le presionó para que aceptara a un becario de primer año. Bueno, más que presión, le exigieron que aceptara al menos a uno de los finalistas de primer año, insinuando con vehemencia que preferían más, o de lo contrario empezaría a perder privilegios. Dado que también se habían referido a la atención médica que le había impedido convertirse en sexipléjico, al fin y al cabo, sus alas eran extremidades adicionales, como un privilegio, decidió no probarlos. Tras investigar un poco, descubrió que la comisión había emitido este edicto no solo para él, sino también para aproximadamente la mitad de los 15 mejores. Endeavor, Bergianist, Wash, Crust, Ganorka, Shishida y Yoro y Musa. Todos héroes considerados muy confiables por la comisión. Presumiblemente, la comisión estaría monitoreando esas solicitudes para asegurarse de que cada uno de los 16 mejores recibiera al menos una solicitud de dichos héroes muy confiables. Cabe destacar que All Might y los 2 héroes a quienes recientemente les había ofrecido la Torre Might, Exotic Muy Worlds, no estaban incluidos en este edicto, ni tampoco Miruko ni Ryukyu. La comisión siempre tenía planes en marcha, y Aux habría pagado un ojo de la cara por saber cuál era el objetivo de este en particular. Una parte de él seguía decepcionado porque el equipo de la chica fantasma no había logrado llegar a la ronda final. Claro, el plan de la chica invisible de esperar a que todos se distrajeran y correr hacia el objetivo dorado era genial, y lo hizo a la perfección, pero aún así lo dejó molesto. Al fin y al cabo, significaba que no podía aceptar ni un pájaro como becario. No estaba haciendo pucheros, muchas gracias. Sinceramente, si hubiera podido, habría aceptado a la chica fantasma y al chico pájaro como becarios.
El don de telequinesis de la chica parecía funcionar de forma similar a su propio control sobre las plumas, y podía enseñarle muchísimo sobre multitarea y control preciso. El chico, además de ser un pájaro, unas reglas absurdas lo dejaban fuera de la final, tenía un don fascinante que rebosaba de potencial. Ambos eran evidentemente potencias, y si jugaban bien sus cartas, probablemente serían dos de los pocos aspirantes a héroe con el potencial para seguirle el ritmo en velocidad en el aire. Pero, por desgracia, las reglas eran las reglas. Quizás les enviaría invitaciones para hacer prácticas con él de todas formas. Su agencia estaba creciendo. Podrían encontrar espacio para 3 becarios en total. En algún lugar. De alguna manera. En cuanto a los 16 finalistas, prestó atención a la pantalla una vez más, mientras Present Mickey y Eraserhead terminaban su descripción de la ronda final y los equipos en ella. Y aquí lo tienen, amigos, los 4 equipos ganadores de nuestra búsqueda del tesoro por equipos, y nuestros concursantes avanzando a la ronda final. Bueno, Eraserhead, tuviste un análisis muy útil para nuestros espectadores durante esa última ronda. ¿Algo más que quieras decir sobre nuestros finalistas antes de la pausa? Cualquiera podría ganar. No te dejes engañar por peculiaridades llamativas ni por posiciones anteriores. ¿Qué sabías palabras de nuestra momia residente? Les dejamos la clasificación para la ronda final, un torneo de lucha 1 contra 1. Nos vemos al otro lado, amigos. Momo Yaoyorozu contra Denki Kaminar y Yuga Aoyama contra Ochako Uraraka Kyoka Hiro contra Eihiro Kirishima y Toshi Shinso contra Toru Agakure. Yosetsu Awase contra Mei Atsume. Tsuyu Asui contra Senka Ibara Shoto Todoroki contra Juzou Nenuki y Tsukumi Doriya contra Mina Asido Aux estudió la clasificación cuidadosamente. A pesar de lo que había dicho Eraserhead, se sentía cómodo prediciendo que al menos 10 de los estudiantes restantes no tenían ninguna posibilidad. La clasificación simplemente no los favorecía en absoluto. Malas combinaciones de don o simplemente una falta general de potencia de fuego. Ya se había sorprendido antes, pero no a menudo. De los 16 finalistas, solo unos pocos le habían llamado la atención para posibles prácticas. Uno era el chico Todoroki, pero Endeavor tenía prácticamente garantizada una pasantía para él también, al igual que para la mitad de los héroes del país. Incluso si, por alguna razón, el chico no se iba con su padre, era casi seguro que elegiría a otro héroe con un don basado en emisores en lugar de AUX. Quizás alguien como Wash. Tsuyu Asui y Ochako Uraraka despertaron su interés durante su persecución aérea en la segunda ronda. Fue pura suerte que los drones con cámara estuvieran en la zona para observarla, pero ambos eran lo suficientemente decididos y ágiles como para integrarse en su agencia. Además, Asui tenía una mutación, al igual que él, así que podía ofrecerle consejos útiles sobre diversos temas. Tendría que ver qué tal eran sus habilidades de combate. Sin embargo, la estudiante que más deseaba como becaria era Momo Yaoyorozu. Un don increíblemente poderoso que parecía limitado por la indecisión de la chica. Si en algo Aux sabía que era bueno, era en planificar y tomar decisiones sobre la marcha, juego de palabras intencionado. Si Yaoyorozu pudiera aprender eso de él, sería imparable. Probablemente no era lo que la comisión quería que enseñara a sus pasantes, pero tendría que servir. Ojalá fuera lo suficientemente inteligente como para comprender todo lo que presumiblemente querían que aprendiera. Sería una pena que terminara como él.